Continuamos en Panorama U Edición Central. Estamos con Noelia Barbeito, senadora provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Desde su espacio político quieren presentar un proyecto de ley para prohibir los despidos en entidades públicas de la provincia de Mendoza durante 24 meses. Queremos profundizar sobre este proyecto de ley con la senadora que está aquí en nuestros estudios. Noelia, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. Gracias por venir. Muchas gracias por invitar. Y bueno, como vos bien decís, sí, el proyecto que presentamos hoy, se presentó hoy, nuestro compañero Nicolás del Caño, consta de declarar la emergencia ocupacional en todo el territorio provincial y prohibir los despidos y suspensiones que no sean justificados en todos los entes públicos, los entes autárquicos, tanto provinciales como municipales, durante 24 meses. 24 meses. Esta es la letra de la ley, dispone, este es el objetivo. Los fundamentos tienen que ver con lo que venimos viviendo en nuestro país. Nosotros siempre decimos, ¿no? Tenemos en el gobierno anterior muchos trabajadores eran considerados de segunda, tenían contratos precarios, planta permanente, que siempre era una situación de inestabilidad. Bueno, y en este gobierno, aprovechando esa situación, han despedido a muchísimos trabajadores que al principio, con el discurso de que eran ñoquis, después directamente, como fue en el caso de lo que estamos viendo de los trabajadores del casino, donde dejaron sin 84 familias sin su sustento, que es su trabajo, la misma presidenta del ente tuvo que salir a decir, bueno, que no eran ñoquis, que eran trabajadores, pero que eran de planta temporaria, lo cual siguen teniendo derechos ellos como trabajadores. Entonces, y así también nos han contado en otras reparticiones, porque tal vez no sale a la luz, por eso también hemos presentado pedidos de informe. Nos han dicho de que hay en la DINAF, en San Rafael, también nos han comentado trabajadores de los registros civiles, sobre todo el que funcionaba en Palmares. Sí, en diferentes dependencias han estado haciendo despidos de manera arbitraria y nosotros queremos evitar esta situación porque para que no paguen siempre los platos rotos los trabajadores, ¿no? Cada vez que se dice que hay que achicar el Estado, la terminan pagando ellos. Senadora, ustedes habían presentado ya algún proyecto similar en años anteriores, ¿verdad? ¿Qué pasó en aquellas ocasiones? Y en ese momento también fue desestimado el proyecto, siguió rondando en una comisión, pero fue cajoneado, no fue, porque en ese momento recordemos que habían empezado los despidos, incluso lo habíamos presentado nosotros a nivel nacional para el sector privado, ¿sí? Recordemos que fueron los despedidos de Lear, acá en Mendoza tuvimos el caso de los despidos de Pescarmona, por ejemplo, también, que hubieron o había subido unos puntos los despidos, pero no fue desestimado en ese momento por el oficialismo y nos parece que ahora hay que ponerlo nuevamente de relieve. Y, como les decía recién, adjuntado una serie de proyectos de informe porque lamentablemente no se sabe en muchos casos, porque hay trabajadores que hoy nos explicaban, por ejemplo los trabajadores del casino, que hay muchos sectores donde los trabajadores están en toda la provincia, no tienen la oportunidad de juntarse, de reunirse, de discutir qué medidas van a tomar, entonces tal vez dicen, bueno, se va desperdigando, entonces nos parece una situación muy grave y que debe ser atendida por el Ejecutivo y por todos los legisladores de la provincia. Justamente cuando planteabas el tema de informes, algunas crónicas hoy cuando abordaban el tema del proyecto de ley que presentaron hoy, daban cifras, no sé si salen desde el propio FIT, de la cantidad de despidos que ustedes tienen. ¿Tienen una cierta estadística o algo de la cantidad de trabajadores o no? O justamente, bueno, ya nos manifestaste que están pidiendo estos informes para tener más datos fehacientes. Claro, estamos pidiendo estos informes para poder tener datos fehacientes. A nivel nacional, hace algunas semanas se hablaba de que había más de 20.000 despidos en los entes estatales. Hay casos, por ejemplo, donde se está haciendo una clara despidos por persecución política, como el caso de nuestra compañera Natalia Morales, de Jujuy, 11 años trabajadora de planta temporaria del Ministerio de Agricultura, candidata a gobernadora de esa provincia, salió tercera y fue despedida sin justificación. Entonces, pero volviendo a lo de los números, hablan de más de 20.000 a nivel nacional, acá en la provincia decían que iban a ser alrededor de 500, pero lo que nosotros queremos alertar es que esto puede ser que recién empiece, entonces por eso nos parece tan importante que ahora se empiecen a tomar medidas, que ahora, por ejemplo, los trabajadores del casino logren el apoyo de la comunidad, logren ser reincorporados, hay mujeres embarazadas que han sido despedidas, logren la reincorporación para poder frenar y que el achicamiento del Estado, que el ordenamiento del Estado del que se jactan, no corte por lo más fino que son los trabajadores y, seguramente hay dietas de funcionarios, legisladores, subsidios,
que podrían revisarse más que un trabajador que vive de su trabajo y nada más. Senadora, ¿esto qué alcance tendría? Porque usted mencionaba recién, hay trabajadores en planta permanente, trabajadores en planta temporaria, trabajadores contratados en el Estado. ¿Qué alcance tendría? ¿Sobre todos los trabajadores o sobre aquellos de planta permanente? No, sobre todos los trabajadores que tengan algún tipo de vinculación con el Estado. La letra de la ley que nosotros armamos dice eso. Cualquier persona que esté de cualquier manera vinculada, ya sea vía contrato, vía planta permanente o planta transitoria, o bueno, los monotributistas, todos los que tengan relación con el Estado deben ser amparados por esta ley si se votara, como decía recién. ¿Esperan tratamiento? ¿Qué esperan de los otros bloques, sobre todo del oficialismo? Bueno, el otro día, en los pedidos de informe, por ejemplo, el bloque oficialista siquiera los aprobó. Pasaron a comisión, eso quiere decir que se van a discutir en comisión, pero siquiera fueron aprobados en la Cámara. Cuando son pedidos de informe es algo muy mínimo y a veces se hacen hasta para averiguar cómo funcionan los semáforos de tal o cual calle. Entonces, esperemos que tengan una respuesta, un tratamiento favorable para poder atender este problema, que hoy tal vez le toca a pocos trabajadores, pero que nosotros creemos que están midiendo en un sentido hasta dónde se puede avanzar, porque bueno, como decía al principio, dijeron que eran ñoquis, después reconocieron que eran trabajadores, y nos parece que esto nos tiene que poner en alerta a todo el pueblo trabajador de Mendoza para no permitir que pasen los despidos, para que sean reincorporados en aquellos casos como en el casino, que hay trabajadores que parece una tragedia, que hay trabajadores que eran de Lavalle, no sé si recordarán la lucha de los municipales de Lavalle. Bueno, muchos de esos trabajadores fueron reincorporados, después absorbidos por juegos y casinos, y hoy están nuevamente despedidos. Incluso trabajadores que habían acompañado el proyecto de los que ahora ganaron y todo, pero es realmente sensible la situación y nos parece muy importante que se frene. Nosotros en el Frente de Izquierda sabemos que esto se acompaña en las luchas, en las calles. El 24 de febrero hay un paro nacional de ATE al que va a adherir también la CTA de Yasky, la llamada CTA de Yasky, y otros sectores. Va a haber una marcha, vamos a acompañar, y también así lo hacemos poniendo nuestras herramientas parlamentarias a disposición para al menos visibilizar que hay un problema, que no es solamente el desorden del Estado, está afectando a familias realmente. Estamos en época de paritarias, arrancó la paritaria docente, ya a nivel nacional se están llevando también a cabo negociaciones salariales. ¿Cómo lo estás viviendo como legisladora? Bueno, hoy hubo un nuevo rechazo del SUTE de un 22%. Sí, 22%. Sí, 22%. Ya se me había ido el número. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Te parece que está bien el rechazo en esta instancia del SUTE? ¿Entendés de alguna manera la realidad del gobierno con respecto a la crisis financiera? ¿Tu postura al respecto? Bueno, nosotros con respecto a las paritarias siempre se han intentado, incluso en gobiernos anteriores, poner un techo a las paritarias, dar las paritarias por debajo de la inflación incluso, porque esto es una cuenta que sacan los grandes economistas que dicen la devaluación. Si la devaluación fue del 40, la inflación será del 30. Los salarios tienen que ser mejores a la inflación para que los grupos económicos se garanticen sus beneficios de la devaluación. Esto entonces claramente le ponen un techo a las paritarias, y lo hemos visto durante estos días. Vidal primero ofreciendo un 16, 17%, acá en Mendoza se le ofrecía a los celadores un 9% solo de aumento, que son los que tienen que limpiar las escuelas todos los días. Y ahora hay que ver cómo se pueden recomodar el gobierno, porque Bullrich dijo que iba a ofrecer un 40%, y eso descolocó un poco a todos los gobernadores que habían empezado con unas paritarias a la baja. A nosotros nos parece que las paritarias de mínimo no se está midiendo lo que va a haber de acá en adelante de inflación. Lo que se tiene que pagar es lo que hubo de acá para atrás de inflación. Entonces, y eso claramente hablan de un 30% de mínima de inflación, sino un 40%, que es lo que deberían recibir los trabajadores. ¿Hay crisis financiera en el Estado? Sí, pero esa crisis financiera no ha caído del cielo, ha sido fruto de haber cogobernado la provincia durante tantos años, y por otro lado vemos como a nivel nacional los únicos beneficiados son le sacaron las retenciones al campo, le sacaron las retenciones para las importaciones y para las exportaciones. Eso quiere decir que el Estado recauda menos. Sacaron las retenciones a la minería, también el Estado recauda menos. Mientras tanto, se está recortando a los sectores de los trabajadores o subiendo las tarifas. Entonces, nos parece que
obedece a una orientación social de un gobierno que hizo una campaña donde prometió muchas cosas, pero que hoy están pagando los platos rotos los bolsillos de las mayorías. Senadora, te agradezco mucho la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hacemos pausa, la última, ya venimos.